Buenas tardes, Dios les bendiga a esta preciosa iglesia dominicana. Es un tremendo desafío predicar en otro país, porque nosotros tenemos la tendencia a regionalizarnos mucho a la hora de expresarnos, las frases que usamos y todo, y yo he cometido muchos errores cuando he cruzado las fronteras culturales, hablando de otras personas. Me he relajado, he hablado tipo cubano y después cuando he terminado me han dicho, pastor, dijo esta frase, dijo aquella. Y eso aquí no significa eso, significa tal cosa. Entonces, pero como me dijeron que en Dominicana es casi lo mismo que Cuba. Y Dainer me dijo, pastor, es como el oriente de Cuba, y yo soy un oriental en Cuba. Dije, pues, a calzón quitado. Eso no significa nada malo aquí, ¿verdad? Ya pasé la primera prueba. Hermanos, estoy muy contento de poder visitarles. Cuando el pastor Randy estuvo allá, Dios nos conectó en una forma muy especial. Él contó su testimonio. Y allí cuando estuvo ministrando en mi iglesia, que fue un tiempo donde él compartió una anécdota de su vida, cómo Dios trató con él, yo me quedé muy edificado, muy bendecido con lo que él compartió. Y realmente desde ese día tuve este gran deseo de un día poder conocerle personalmente y poder compartir algún bien de parte de Cristo mutuamente. Así que hoy se está concretando ese regalo del Señor. Le traigo un abrazo de la primera iglesia bautista de Camagüey, la congregación a la que yo atiendo en Cuba, en la tercera ciudad más grande de Cuba, la ciudad de Camagüey. Una ciudad que tiene más de 500 años de existencia. Una de las primeras villas fundadas por los españoles en Centroamérica y el Caribe. La iglesia está asentada en el casco histórico de la ciudad. Ustedes también tienen la zona colonial de la ciudad, es así mismo allá. Es una congregación que fue fundada en el 1903, pero fue refundada por la abundancia de la gracia de nuestro Dios en la década del 90 con un gran crecimiento que experimentó bajo el liderazgo de un pastor que se llama Oscar Deyé, que ahora está en Estados Unidos. La iglesia pasó de 300 miembros a 1,400 miembros como en 6 o 7 años. Fue algo impresionante. Y desde aquella ocasión no ha dejado de crecer hasta la fecha. Dios lo ha hecho. No han sido estrategias de hombres ni secretos escondidos que pocos saben. Fue una cosa muy especial del Señor que ha habido que administrar y organizar y estructurar, porque aunque Dios lo prepara y lo derrama sin industria humana, hay que después organizarlo, si no todo ese crecimiento puede perderse o puede no ser efectivo. Nuestra iglesia tiene aproximadamente unas 174 células. Las células son grupos pequeños de oración que se reúnen por toda la ciudad. Son unidades de la iglesia y varias misiones. Estamos plantando ahora mismo otra iglesia en La Habana. El nombre de nuestra iglesia es El Triunfo de Cristo. Y nosotros proclamamos ese sello en todo lo que hacemos. Desarrollamos, al igual que ustedes, un ministerio musical. Tenemos una escuela de música, un seminario local. Y la iglesia está, la membresía está por toda la ciudad. Quedan aproximadamente, puede ser un 30% de los repartos de la ciudad, todavía un 20% no alcanzado. Todos los demás están alcanzados por nuestra congregación. Y bueno, Dios se mueve de una forma muy especial. También tenemos la bendición de contar con un centro de conferencia que se llama la Villa Benjamín. ¿Cómo se llama? ¿Por qué subrayo eso? Porque se le dio el nombre a esa villa por el abuelo de Dainer. El abuelo de Dainer, el hermano Benjamín, un hombre de Dios, murió a los 105 años, 107 años. Yo fui quien prediqué, pero ya eran tantos años que se me había olvidado el número. 107 años.
un extraordinario hombre de Dios. No era pastor, no era profesor, no era evangelista, era un miembro de esa iglesia. Pero un hombre de una calidad espiritual fuera de serie. Un hombre de un poder en la oración fuera de serie. Un hombre de revelación. Un consejero de pastores. Los 3 últimos pastores que pasaron por esa iglesia fueron muy amigos de Benjamín y él fue un extraordinario consejero, un soldado de oración y una figura espiritual de tanta autoridad y calidad que la iglesia quiso honrar la fe de Benjamín poniéndole su nombre a aquel lugar. Un lugar que su fe y la fe del pastor Oscar hizo posible y peleado y guerreado hasta el día de hoy, donde todavía no tenemos ni los documentos legales del lugar, pero es una bendición. Aproximadamente aloja una cantidad de 1,200 personas, ese centro de conferencia. Pastor Andy, ¿usted lo vio cuando fue ahora? No lo pudo ver. Tiene un ranchón enorme con locales, cafetería, dormitorios, cocina en una zona muy bonita, muy hermosa. En ese lugar la iglesia desarrolla sus ágapes, sus grandes concentraciones, retiros mensuales y todas las actividades grandes que tenemos que realizar, porque en el templo, en el local del templo no hay espacio. En este momento nuestra iglesia, como dije, tiene más de 2,000 miembros bautizados a plena comunión y bueno, pues el desafío ya no solo ya en la ciudad está casi lográndose, y ahora tenemos un gran desafío nacional, porque estamos pensando extendernos misioneramente hacia el occidente del país, que es la zona menos evangelizada de Cuba. Así que sus oraciones serán muy agradecidas por nosotros. Esta es la iglesia de la que provengo y me siento muy gozoso al ser mensajero de su amor y de su afecto a ustedes. Ellos están orando mucho para que este viaje pueda resultar edificante para ambas partes, ¿no? Y ellos ya están muy contentos de que yo salga. Sí, pastor, vaya. Así que estoy feliz y un poco temeroso de lo que significa eso. ¿Por qué están tan contentos que yo salga? Está bien. Gloria al Señor. Hermanos, quisiera en esta tarde compartir una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y es una palabra muy, muy, muy conocida por el pueblo de Dios. Si ya lo tiene, dígame amén, para yo saber si estamos alineados. Después oí la voz del Señor. ¿Es ahí? ¿Lo lee conmigo? Vamos a leerlo al unísono. ¿Lo leemos juntos? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Por el pueblo que tú tienes en esta tierra. Un pueblo diverso. Un pueblo asentado en diferentes geografías, pero es el mismo pueblo de Dios. Señor, me gozo sintiendo el espíritu cristiano en esta congregación. Me gozo, Señor, y experimento como que la he conocido hace 20 años. Gloria a tu nombre por la realidad empática que tú creas donde está tu gente renacida del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor, me da esperanza ver que la iglesia es una a pesar de todo. Aleluya. Y que tu espíritu produce y es capaz de producir ese milagro extraordinario. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Nos separan millas y kilómetros, pero no el espíritu, ni la actitud, ni la visión. Gloria a tu nombre. Ahora, Señor, dispénsanos tu palabra. Trátanos bien, Señor.
danos el tesoro de tu palabra. Que podamos todos, Señor, vibrar en la misma nota que tú. Y que al terminar realmente tengamos deseos de hacer algo. Porque tu palabra nos ha movido y nos mueve a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que mis queridos hermanos, el profeta Isaías oye la voz del Señor que pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces él respondió: heme aquí, envíame a mí. Y cuando dijo esa frase, arrancó la extraordinaria vida de Isaías. Un profeta fuera de serie. El autor de un libro bíblico con un contenido profético tan profundo, tan prolongado, tan impactante, que aún hoy nos está guiando en cuanto a las expectativas del futuro. Así de poderoso fue el ministerio profético de Isaías. ¿Cuántos han leído a Isaías aquí? ¿Cuántos han encontrado fortaleza en su palabra? ¿Cuántos han revivido en medio de las crisis cuando oyen profecías, como cuando él habla del derramamiento del Espíritu y de la fidelidad eterna de Dios? ¿Cuántos han renovado su fe al oír la visión teológica de Isaías en torno a Dios, el santo, el que habita la eternidad, el que sabe lo que va a pasar antes que las cosas pasen? ¿Cuántos se han animado o han animado a otros con esa frase de Isaías? Él de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese fue Isaías. Una lengua con filo, inspirada por seguro. ¿Cuántos han llorado y se han quebrantado ante despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto? Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos no se han quebrantado leyendo ese Isaías? ¿Y cuántos no han brincado de júbilo al oír Isaías 60 o 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido Dios para predicar buenas nuevas? Aleluya, abrir los ojos de los ciegos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Es mi profeta favorito. Usted puede tener el suyo, esto no tiene que ser pero es el mío. Yo fui renovado en un estudio que hice del libro de Isaías hace más de 25 años. Decidí estudiar los profetas mayores y menores calmadamente. Estaba en el ministerio trabajando, pero esto fue mi pan y mi agua diaria espiritual. Y Dios me renovó con el profeta. De hecho, yo quería predicar como Isaías. Y ya lo hice ya. Yo quería ser como él, excepto la parte en que Dios le mandó desnudarse 3 años. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Solo aquí, no se puede salir de aquí, porque la gente no lo va a respetar mucho. Estas eran las cosas de los profetas. Pero este hombre extraordinario llegó incluso él murió, ¿no? Y la Biblia no dice cómo murió. Hay tradiciones judías antiguas que dicen que Isaías fue aserrado. ¿Saben lo que es eso? O sea, usted ha oído la ejecución por lapidación, por ahorcamiento, pasado a filo de espada, por apedreamiento, por una mala digestión, todas esas cosas. Pero no había oído esa forma de ejecución, aserramiento. Tomaban un serrote, ¿han visto los serrotes? Aquí ya no en República Dominicana, seguro cortan los árboles con sierra mecánica, pero en los tiempos antiguos y todavía en Cuba, cuando usted va muy muy al oriente, los grandes cedros enormes que 3 hombres no pueden abrazar, los cortan con serrote, una sierra de aquí a donde está Dainer. ¿Has visto esa sierra? Nunca la viste, con un mango allá y una acá, y un hombre se pone de aquel lado y uno de este y empiezan. Como yo fui pastor de campo, yo no trabajé en eso, pero lo vi hacer. Yo llevaba la merienda a los que hacían eso. Con esos grandes sierras, toró,
Toró. Y todavía se usa. Pues usaban un toró gigante, ponían a la persona en un lugar público para intimidar y propagar el terror y el pánico en la población y se sujetara a los gobernantes y lo toreaban. Se piensa, esa tradición judía dice que fue en el reinado de Manasés, un rey que primero fue un rey impío y después se convirtió y se volvió a Dios. En el momento impío, qué lástima que no se convirtió antes de mandar a matar a Isaías, pero se dice que fue aserrado por el rey Manasés. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Isaías fue gran profeta evangélico. Le dicen eso porque probablemente la mayor parte de los hechos de Cristo, fue anunciado por el profeta Isaías. Si usted no tuviera el Nuevo Testamento, solo leyendo Isaías se puede convertir. Uno de los delincuentes, de los hombres del crimen en un pueblo de Holguín donde yo trabajé como pastor, era hijo de una miembro de la iglesia. Ella me insistía mucho que hablara con él, que le predicara. Yo 2 o 3 veces traté de hablar personalmente con él y él no me aceptó nunca que le hablara. Era un hombre muy temido. Cuando él se convirtió, yo supe que un famoso miembro del AMPA de ese pueblo dijo: Dios existe. Ese joven que le hablo yo a usted, de quien le estoy hablando, le decían Fañi, su nombre es Fernando. Y le preguntaron a este miembro del AMPA: ¿por qué tú dices eso? Porque si Fañi se convirtió, es porque Dios existe. No puede haber otra explicación. Porque era un joven muy temido en ese lugar. Él, por razones que ahora no importan, desarrolló una conducta muy violenta, muy temeraria, y era altamente temido en ese pueblo. Hoy Fañi es pastor de una iglesia evangélica y es un gran amigo y es un siervo de Dios. ¿Saben cómo se convirtió? Él nunca quiso oír mis predicaciones. Me humilló porque yo dije, bueno, me hubiera gustado decir, hermano, lo cogí un día en la casa, me miró, yo lo miré, me habló, yo le hablé y cayó de rodillas ante el altar de Dios. Me hubiera gustado que fuese así, pero no, esa gloria no va a ser para mí. Él un día fue a un grupo de personas a conversar, uno de los amigos de él, y alguien dijo: la Biblia se está cumpliendo. Porque hubo un incidente, ahora no recuerdo qué cosa fue. Eso está en la Biblia. Y se armó una discusión sobre si era la Biblia, si no. Y entonces a él le preguntaron y él no supo responder. ¿Pero tu mamá no va a la iglesia? Sí, va, pero yo no sé. Bueno, la discusión terminó y él quedó muy avergonzado. Toda esta historia la conozco porque después me la contó. Pues yo empiezo a ver a ese joven ir a la iglesia, y un día en lágrimas entregándose a Cristo, y dije: ¿qué pasó que te hizo convertirte? No fue mi filosofía. Y entonces él me dijo: fue así. Él dijo que él no iba a estar en otra discusión en torno a la Biblia donde él se quedara callado y fuese avergonzado por su ignorancia, y empezó a leer la Biblia para discutir. Para discutir. Voy a ganar la discusión. Por poco Levítico lo hace fracasar y abandonar la Biblia. Pero se lo leyó. Dice: ay, pastor, cuando yo me estaba leyendo aquello era tan insípido. Tomará los riñones, los picará, los quemará, arrancará el hígado. ¿Ha leído Levítico? ¿Lo han leído? El mejor predicador del mundo es el que va a lograr que tú ames Levítico, porque es el libro más difícil de la Biblia. Y lo picarás y lo pondrás, y la riñonada y la grasa y la grosura, y tú al final no sales cristiano, sales carnicero de Levítico. Él por poco se rinde en Levítico. En Deuteronomio nadie sabía nada. Él lo estaba haciendo en su casa. Le dijo a la mamá: pregúntale a pastor tal cosa, que no entiendo esto. La mamá vino, me lo preguntó, yo se lo expliqué y fue y se lo dijo. Siguió leyendo. Como a los meses: pregúntale al pastor. Hermanos, cuando iba por Segunda de Reyes, ya se había entregado a Cristo. No llegó a Isaías. Cuando él habló conmigo, le dije: ay, papá, si tú hubieras llegado a Isaías, tú fueras pastor antes de tiempo. En Segunda de Reyes tuvo convicción de pecado, se rindió a Jesucristo y hoy es un pastor cubano. ¿Qué le parece?
lleno de tatuajes por todos lados. Después cuando yo le dije, no, tienes que leerte Isaías. Yo no quería saltar tan rápido al Nuevo Testamento. Si Dios lo había amansado y cambiado en el Antiguo, déjalo ahí, déjalo ahí. Porque a veces tú alteras las cosas y la gente se malogra. Llega a Isaías. Cuando ya llegó a Isaías era un adorador. Fue increíble ver la transformación de Dios neta por la palabra sola, leyéndola a un hombre con incorrectas motivaciones, pero con la correcta herramienta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Cuando él cayó en Isaías, él me dijo, tú tienes razón, pastor, Isaías es lo máximo. ¿Y dónde comenzó esa extraordinaria vida? La vida de Isaías. ¿Saben dónde comenzó? Este día, en este punto. Cuando él dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahí arrancó todo. Y yo me pregunté, y quiero que tú te lo preguntes, ¿qué hace? ¿Dónde está la causa, la explicación de ello? Que un hombre, una mujer, un joven, una X persona, de pronto en algún punto de su vida le diga a Dios, heme aquí, envíame a mí, y surja una cosa tan fenomenal. Mañana se va a celebrar el Día de la Reforma en el mundo entero. La reforma, una cosa tremenda, un avivamiento, una restauración, un cambio histórico, un cambio de mentalidad, una influencia en la cultura, una expresión a todos los niveles de la vida humana, social, cultural, artística y religiosa. ¿Dónde comenzó eso? Porque hablar de la reforma en abstracto requiere universidad, pero en concreto cualquiera lo puede entender. Comenzó en un hombre, diga ahí, un hombre. ¿Conocen la historia de cómo comenzó? Un hombre con inquietudes insaciables sobre lo espiritual. Para responder a esas inquietudes, se metió en la iglesia. Y la iglesia de su tiempo no respondió a esas inquietudes. De ahí estudió filosofía. Si la iglesia no puede, la filosofía puede. Doctor en filosofía era Martín Lutero. La filosofía no se lo respondió. Entonces alguien le dijo, chicos, es la vida monástica. Eso sí que son unos hombres que de verdad están conectados con lo espiritual. Abrazó la vida monástica. Era monje agustino. Vivió en convento y tuvo toda la práctica de la experiencia monástica. Y aún así la convicción de pecado, la sensación de crisis total y constante en torno a Dios continuaba. Un día topó con el Nuevo Testamento. Sus ojos se posaron en un texto. ¿Cuál fue el texto? Mas el justo por la fe vivirá. Y fue como un choque de un tren. Tú vienes por la calle y el tren te da ¡pah! Cuando salió de su shock, de pronto entendió la verdad del evangelio. Y empezó a dar pasos en esa dirección, pero no tomó una decisión. Él todavía no sabía que tenía que tomarla. Y hizo un viaje una noche a caballo, conoce la historia, y un rayo cayó. No sé si le mató al caballo. La cosa es que el rayo lo lanzó a él a metros de distancia, en una tormenta, en un campo, en la campiña alemana. Cayó de bruces y ahí con el rostro embarrado en lodo se dio cuenta que estuvo a punto de morir. Estuve a punto de morir, el rayo, el relámpago por poco me mata y ya yo sé cómo puedo ser salvo y yo no he tomado una decisión. Y ahí mismo, en ese estado perfecto de santidad, con lodo por toda la cara, solo en la campiña y un caballo estirando la pata, este hombre nació de nuevo. Y ahí arrancó aquella pasión, aquel fuego indetenible que lo llevó a desafiarlo todo e iniciar el movimiento que hoy es la reforma y que abrió la ventana de la verdad de Dios, libertó la palabra de Dios al mundo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la cosa? Que hay hombres y mujeres que disfrutan de la misma información que disfruta todo el mundo,
viven en la misma época de millones de personas, comen el mismo pan, compran en la misma tienda, construyen la misma casa. Y en medio de esa masa humana, esa persona de pronto dice: aquí estoy, cuenta conmigo, e inician una revolución espiritual en el mundo. Eso es importante si pudiéramos conocer la clave, porque Dios necesita cambiar al mundo. ¿Ustedes no creen en cambiar al mundo? ¿Ustedes no creen que antes que Cristo venga, nosotros tenemos el deber de realmente marcar este mundo con la verdad y con el poder de Dios? Dios es un Dios misionero. Dios quiere tocar, alcanzar. Dios quiere traer. Dios quiere hacer cosas en la vida de la gente. Si se van a perder, que no se pierdan porque no tuvieron la oportunidad, sino porque no quisieron. ¿Cuántos me están oyendo? Así que es importante saber qué es lo que hace que un hombre común, una mujer común, de pronto digan: heme aquí, envíame a mí, y transforman el mundo. Y escriben libros que llegan 3000 años después. Y viven vidas extraordinarias que inspiran a muchos. Y mueren estoicos ante el sufrimiento por no echar para atrás su amor por Dios. ¿Qué hace? Porque son personas como nosotros. No podemos creer que tienen un ADN diferente. No vamos a creer que sus padres los educaron de una forma que el resto de los padres del mundo no ha educado a sus hijos. No vamos a pensar que esos son genios, Einsteins de lo espiritual. No parece que es eso. ¿Cierto o falso? ¿Qué hace que un hombre común o una mujer común de pronto diga: aquí estoy, y el mundo se entere? ¿Qué hace? Eso para mí es súper importante, porque a lo mejor si lo descubrimos, Dios puede lograr clonar Isaías de su iglesia hoy. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Y esa es una verdad. En una iglesia todo el mundo oye la misma predicación. Todo el que participa comparte los mismos programas. Todos hacen las mismas cosas, cantan las mismas canciones, van a las mismas reuniones, pero no todos descollan. Y no me refiero a ministerios. Olvídate del ministerio. Esa palabra que ha hecho tanto bien y mal, porque todo el cristiano hoy lo ve bajo el término ministerio. Benjamín no tuvo un solo ministerio en la iglesia, y es un héroe de la fe de Camagüey. Cuando Benjamín se murió, sabe que su cadáver fue llevado por las calles de Camagüey. Parecía que se había muerto un funcionario del Estado. Déjenme decirle, Benjamín solo fue cristiano. Multitudes iban detrás del féretro por las calles de Camagüey. Eso solo se permite a figuras de primer nivel. Y espontáneamente, cuando la iglesia salió a la calle, la gente lo hizo. Un hombre que lo único que fue ser cristiano. No descubrió la cura contra el SIDA, ni resolvió el diferendo político entre Cuba y los Estados Unidos. Fue cristiano. Su único mérito. Pero la población le tenía por profeta y hombre de Dios. Y le honraron con un sepelio de grandes ligas. Ese es el ejemplo. No esté pensando en ministerio. Está pensando en una vida que marque su época. Estoy pensando en una vida que sacuda las conciencias. Estoy pensando en un referente que no pueda ser olvidado. Estoy pensando en una transformación que deje una huella en la conciencia social, en una influencia que reverbere hasta los confines del tiempo. Eso fue Moisés, eso fue David. Yo le estoy hablando de Isaías, pero le puedo mencionar 30, 40 nombres. Y lo que queremos descubrir es la clave. ¿Qué hizo que vidas normales se convirtieran en vidas para nada comunes? Hombres con una trayectoria homogénea y colectiva en vidas singulares que Dios pudo usar. ¿Entienden? Y hasta que llega un punto en que esa melaza
se solidifica. Ese es el punto de caramelo. En Cuba, en la idiosincrasia cubana, punto de caramelo es el punto crítico de donde nace una nueva sucesión de eventos y que no puede ser explicado por nada precedente, porque ahí nace la cosa nueva de la que se está hablando. ¿Cuántos me están? Entonces, ¿dónde está la clave? Y yo quiero guiarles en una regresión. ¿Sí o no? No psicológica, sino textual. Por favor, que nadie se asuste. Dice la Biblia que Él dice: heme aquí, envíame a mí. Este es el punto de caramelo. Heme aquí. Dios le dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Dice Él: heme aquí. Aleluya. Cuenta conmigo, envíame a mí. Pero ¿qué precedió esto? ¿Qué hace que un hombre diga: heme aquí? Y lo diga en serio. Al final del culto yo no voy a pedir a nadie que diga: heme aquí, envíame a mí. Yo no lo voy a pedir. Pero a lo mejor algún día usted se lo va a decir al Señor de verdad. Ya yo no le pongo palabras en la boca a mi iglesia. Dime rindo, porque te lo dicen y no se rinden. Me entrego. Y llega un momento en que se le pierde el respeto a las frases y a las palabras santas en el altar de Dios. Y la gente dice: sí me rindo, gloria a Dios, me entrego y que me maten. Y es mentira. Por la banalidad y lo fútil del verbo religioso, cuando nos acostumbramos a repetir: yo lo que llamo a la gente al altar, y que entre Dios y ellos resuelva. Así que no voy a pedir que lo diga, pero a lo mejor lo que oyes hoy te mueve algún día a decirlo. Y cuando lo diga de verdad, que se prepare el diablo. Porque esas son las personas que realmente van a revolucionar el mundo. ¿Cuántos me están oyendo? Así que le hablo a todos, pero ojalá todos algún día, hoy o cuando sea, digan un heme aquí del alma, de lo profundo de su alma, y estén dispuestos a ser aserrados después. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Heme aquí! ¿Qué antecedió a eso? ¿Qué provocó eso? Lo primero que usted ve es esto: oí la voz del Señor. Ya debería haber aparecido un amén ahí, pero está bien. Él oyó la voz del Señor. Y esto es súper importante. Mucha gente oye la voz del Señor y no dice: heme aquí. Pero nadie puede decir: heme aquí, sin primero oír la voz del Señor. Solo la palabra de Dios es capaz de llevar a una persona a punto de caramelo. Miles la escuchan. No todos responden, pero los pocos que responden es porque esa palabra caló. A Lutero le caló, mas el justo por la fe vivirá. Un texto, un simple texto. Si un texto es capaz de cambiar la historia de la civilización occidental, imagínense un párrafo o un capítulo. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Cuántos me están oyendo? Él no aguantó el otro texto. El primero, ¡pluf! La palabra de Dios. Cuando a él lo juzgaron, ¿ustedes conocen la historia del juicio de Lutero? Le pidieron que se retractara. ¿Saben cuál fue su respuesta? ¿Alguien se sabe la respuesta de Lutero? Escúchenla. Mi conciencia está presa en la palabra de Dios. Si no se me convence con argumentos extraídos de la Sagrada Escritura, no me retractaré. No puedo ir en contra de Dios ni de mi conciencia. Que Dios me ayude, dijo Lutero. Pero oye esa frase: mi conciencia está cautiva, presa en la palabra de Dios. La palabra de Dios le hizo ¡ta! Y ya. No podía dormir, no podía pensar, no podía funcionar socialmente, pedagógicamente, de ninguna manera. Esa palabra lo marcó.
Yo le pido a Dios que haga eso. Todos los días. Yo le pido a Dios que su palabra me haga eso. Cuando me paro a predicar a mi iglesia, Señor, que a alguien lo marque algo. Porque es la única manera que tú ves vidas cambiadas. Gente que oiga una palabra que está en el hígado, está en el estómago. Y la persona dice, no es físicamente, sino, como dicen aquí, en las entrañas. Una palabra que te cale tan fuerte que usted ya no pueda funcionar si no la procesa, la rumia y la digiere. Y esa palabra se vuelve tu bandera, tu himno de victoria, se vuelve tu perfil, tu proyección, tu causa. Nadie va a llegar a ese punto si no oye la voz de Dios. Nosotros deberíamos oír la voz de Dios. Deberíamos anhelar escucharla. Deberíamos venir a los cultos a oírla. Deberíamos abrir la Biblia en casa para que Dios nos hable. Deberíamos salir a caminar en la calle. A veces me pasa cuando no encuentro inspiración de ninguna manera, porque no crea que los pastores somos magnates de la inspiración. A veces a nosotros es a los últimos que les llega. Oren por su pastor. He estado en madrugada luchando horas antes de la gran congregación dominical porque no tengo la palabra. Y él dice que él pelea con Dios. Yo también, pastor. Usted y yo estamos hechos por la misma molde. Pero ¿por qué no me das la palabra? Habla ya, habla ya. Yo no le puedo decir a la iglesia, hermanos, hoy no tengo nada que decir. Dios me dio un mensaje que se llama la mordedura de la víbora. ¿Te acuerdas de ese mensaje? Ese mensaje me ha sorprendido verlo en lugares del mundo que yo no pensé que iba a llegar. ¿Saben la historia? La gente siempre, ay, el pastor, ¿quién es? El pastor de la mordedura de la víbora. Un día me van a decir víbora porque nadie me conoce por otra manera. Tengo un amigo que estaba en una gran batalla espiritual, un pastor amigo mío. Dice, Abel, lo escuché 8 veces y Dios me ayudó. ¿Saben la historia de ese maravilloso mensaje? ¿Saben? Me gustaría decirle, el Espíritu de Dios bajó y yo vi una cosa maravillosa. ¿Saben cómo fue? Eran las 2 de la mañana y no bajaba nada. Me retorcía en mi cama como una serpiente. Y mi mujer se levantó y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tú tienes? Y yo, no, nada. Y el otro día era el culto. Me pasé la semana trabajando y cuando uno trabaja mucho, yo no sé qué pasa entre la mente y el cuerpo, que no se inspira uno. Y nada funcionaba. Yo ponía alabanzas. Todas las alabanzas me confundían más. No entendía. Y entonces, cuando tú ves que el tiempo se acerca y el pánico empieza, lee la Biblia, cogía la Biblia. Génesis. Hermano, peor. Bloqueo total. Después le dije, ya sé lo que tú quieres. Tú quieres humillarme delante de toda mi iglesia. Que su pastorazo se pare ahí a decir tonterías. Y ya no puedo llamar a nadie que predique en mi lugar. En mi iglesia el domingo es del pastor. Ahí si el pastor no predica él y está en la iglesia, la gente dice, ¿qué le pasa al pastor? El día que yo me enrede en algo malo lo van a saber porque no voy a predicar ese día. Porque ese día es tuyo. A no ser que vaya Randy o vaya Manny, mis amigos. Pero es porque ellos están ahí. 3 de la mañana, nada venía. Y el pánico total. Y dije, bueno, ya, si me vas a humillar, humíllame ya. ¿Qué voy a hacer? Me va a dar un infarto aquí con esta lucha. Y me quedé un rato así calmado. No seguí insistiendo, no seguí luchando. Y dije, déjame leer una historia bíblica para refrescarme, para calmarme. Y empecé a buscar con calma, no con desespero, con calma. Y a mí me gustan las historias bíblicas que parecen aventuras, que tú puedes hacer una película con ellas. Esas me gustan porque me entretienen. Y entonces
me pongo a leer la historia. Casualmente di con la tormenta. Pablo 7 días arrastrado en la nave alejandrina. Sopló el viento del sur, el Euroclidón. Una tormenta por más de 7 días. Por 7 días no vieron el sol. Se creó esa tensión y ya mi problema de la predicación se había ido. Y yo estaba atrapado en la historia, imaginándome sonando las olas, el viento y Pablo por allá. La gente gritando y Pablo, gloria a Jehová. Yo imaginaba todas esas cosas. Y leyendo el barco naufragó. Me encantaba la parte que Pablo decía, varones, hoy ya está el día. Pero tengan esperanza. Porque anoche se me apareció el Dios de quien soy, a quien sirvo. Y me dijo, Pablo, no temas, Dios te ha conseguido tu vida en lo de la nave. Bueno, toda esta historia. Maravilloso, y yo emocionado, y de pronto naufraga el barco. Y llegan a la isla de Malta. Se sientan en la playa. Empiezan a recoger ramas para hacer un fuego para calentarse. Y cuando Pablo recogió las ramas, una víbora se le pegó de la mano y lo mordió. Y digo yo, ay, qué curioso, mira qué detalle. Yo no me había reparado antes en esa lectura. Y esa víbora, pero qué cosa tan grande. Pablo se sacude la víbora y la gente se quedó mirando, esperando que se iba a morir. Pero no se murió y pensaron que era un dios. Dije, ay, qué historia, hubiera sido maravilloso ser del equipo de Pablo. Empecé yo con esas boberías. Ay, cerré la Biblia y cuando me acuesto, ¡pah! Una idea tras otra, una idea tras otra, una idea tras otra, una idea tras otra. Y fue de mucha bendición. Esa palabra que te toma así en el hígado y tú ni la esperas que va a pasar, pero cuando pasa te congela y te cambia todo. Oír la voz de Dios a un nivel profundo, a un nivel que trascienda esa superficie conceptual con la que procesamos todo cuando oímos a un predicador. Ay, qué lógico, ay, qué interesante, ay, qué bonito, ay, qué curioso. No. Una palabra que te rompe el alma en algún lado que tú no sabes y después no la puedes olvidar. Yo le pido a Dios que haga eso todas las semanas en toda iglesia. Porque es ahí donde los Isaías se producen. ¿Cuántos me están oyendo? Oí la voz de Dios. Si la iglesia no oye la voz de su papá, va a ser la iglesia, la institución hasta que Cristo venga, pero no va a ser la espada de Dios que cambia el mundo. Oír. Venga a oír, abra la Biblia a oír, tírese de rodillas a oír, porque un día Dios le va a taladrar el pecho. Y a lo mejor usted va a pararse y decir, y nadie lo ve, aquí. Y nadie te va a dar un aplauso, nadie te va a dar un premio por rendirte ante Dios, pero ese día van a ser tu nuevo tú. ¿No dicen amén? Ojalá alguien aquí empiece a oír algo. ¿No le pica el oído a alguien aquí? Gloria. Pero ¿qué pasó antes de eso? Antes de eso pasó algo importante. Porque ¿cómo es que esta palabra tiene tal efecto en Isaías? Ahora de pronto Dios sale diciendo por la calle, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién enviaré? ¿Quién? Todo el mundo, dame aquí, dame aquí, dame aquí. Nadie hace eso. Ni en las iglesias pasa eso. Háganlo a ver. No se atreven porque saben que eso implica renunciar, implica olvidarse de cosas, implica disponerse, implica tantas cosas que no lo va a decir tan ligeramente. ¿Cierto o no? Por eso hubo algo antes de eso que yo creo que ayudó a que esta palabra fuera más efectiva. ¿Se atreve a buscarlo? Mira, ¿qué hubo antes de eso? Un incidente extraño. Un ser angelical llamado Serafín, miren el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Miren eso. Esto es lo que pasó antes de que la palabra de Dios llegara y él dijera, heme aquí, y arrancara el fenómeno Isaías. Él fue tocado con un carbón. He oído muchas explicaciones de eso.
Pero para él debió haber sido muy extraño, porque él ve que un serafín, un ser ardiente, la palabra serafín significa ser ardiente. Y él ve estos serafines ardiendo en fuego, seres ardiendo en fuego. Y este serafín toma unas tenazas, va al altar, porque esta visión, el contexto de esta visión es el templo. Va al altar del templo, toma un carbón en la visión y viene y se lo pone en la boca. Y dice el serafín de forma extraña: he aquí que esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Es un lugar extraño para tocar, para quitar los pecados. ¿Dónde usted tocaría a una persona así, lo que le quiere limpiar su pecado? A ver, ¿dónde usted le pegaría el carbón? Bueno, yo lo pegaría aquí, porque del corazón salen los malos sentimientos. ¿Sí o no? Algunos en la cabeza, la mala conciencia. ¿Sí o no? Pero ¿por qué a Isaías se le ponen los labios? Eso es muy interesante. Porque él había dicho anteriormente a eso, en un estado, en un momento de confesión de pecado y de contrición: ay de mí, que soy inmundo de labios, que habitan un pueblo de labios inmundos. Él era inmundo aparte del labio en otras áreas de su vida. Pero él dice eso. Él dice eso. Y entonces el serafín lo toca en el área donde él dice que él era un inmundo. Y esta es la primera razón por la que el serafín toca sus labios. La segunda razón es porque este hombre va a ser un profeta. Y la profecía sale ¿por dónde? Entonces, cuando el serafín le toca con el carbón, está también diciendo: y ahora también te limpio para el futuro. Cuando esa boca se abra, lo que va a salir por aquí es fuente de agua viva. Aleluya. Aleluya. Pero si yo reúno todas esas ideas en una sola, caigo inevitablemente en esta: este hombre había sido limpiado de su pecado. Y aquí que esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Ay, pastor, explíqueme eso. No, yo solo voy a decir lo que le dijo el serafín: quitó su culpa y limpió su pecado. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Para mí es palabra de Dios. Así que pasó. Un hombre que fue limpiado, un hombre que fue lavado, un hombre que su problema del pecado fue resuelto ese día, divinamente. ¿Cuántos me están oyendo? Lo cual me hace pensar que el problema del pecado en nosotros tiene que ser tratado para que la palabra de Dios taladre a los rincones más hondos de nuestra alma. El problema del pecado, un problema que muchas iglesias modernas se niegan a tratar. El tema del pecado se ha vuelto un tema peliagudo, espinoso. Primero porque es complicado. Y segundo, porque tiende a ser antimasa, antigrupo. Usted quiere explotar un grupo que salgan todos volando por la ventana y no vengan a la semana que viene. Mete una semana de lidiar con el pecado. Para que usted vea. Para que usted vea. No es un tema que a la gente le gusta hablar. Son como nuestros secretos malos y feos, que lo sabemos que están ahí, pero no nos gusta hablar de eso. Háblame de la película. Dime qué carro, cuál es la nueva. Pero no me entiende. Eso ni con los psiquiatras uno quiere hablar de ello. ¿Sí o no? Pero Dios dice: este hombre, yo lo voy a usar. Yo voy a levantar una figura histórica, pero tengo que resolver el problema del pecado. El problema del pecado. Dígalo ahí, el problema del pecado. El pastor nos invitó a arrepentirnos de nuestros pecados antes de tomar la Santa Cena. El problema del pecado. Si ese problema no es resuelto, no hay manera de que se levante en Isaías. No va a haber Isaías. Si seguimos pasándole por encima a ese asunto y no tomamos ese toro por los cuernos. No estoy hablando de una cacería de brujas pecadoras. Estoy hablando de ti y de mí frente a Dios, diciendo: conozco
mis males, conozco mis desmanes, conozco mis yerros, y yo realmente necesito que tú me laves, que tú me limpies y que tú me des poder sobre el pecado para yo realmente fluir en libertad moral y en libertad espiritual. Lo maravilloso de esto es que la solución está al alcance de la mano. Pero el problema del pecado no puede ser ignorado. Porque nosotros seamos ahora muy modernos y muy qué sé yo. El problema del pecado arruinó a la humanidad y va a arruinar. Ustedes saben cómo decimos los cubanos. Aquí se come malanga en este país. Yautía. Yautía. En Cuba decimos a malanga y al puesto de vianda. Que quiere decir una frase a todo el mundo. El pecado es una maldición, es un tropiezo, es un enemigo, es un señor tirano. El pecado es un mal amigo, el pecado es un mal consejero, el pecado es la desgracia, la desgracia. Hay que resolverlo, hay que tratar con ese asunto. Hay que decirle a Dios, yo estoy en tu camino, yo estoy buscándote y yo me conozco, trátame el problema del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Tócame, quémame, tócame, enciéndeme, dame algo, guíame a entender este asunto, ayúdame a entregarme ante ti, a reconocerlo y a aceptar la sangre de Cristo y a renacer con una nueva conciencia y a afrontar la verdad. Si el problema del pecado no es resuelto en la vida cristiana y en nuestras iglesias, no va a haber Isaías, ni palabras que taladran. Simplemente mensajes buenos, cariñosos y ricos que recordamos porque tal frase, pero no palabras que cambian la vida. El pecado va a ser una barrera que va a enturbiar la mente y va a cerrar el corazón, y por fuerte que Dios hable, coraza lo que va a haber aquí. ¿Cuántos me están oyendo? Pastor, ¿y cómo se resuelve ese problema? Al menos dígame el primer paso. Bueno, el primer paso. Miren cuál fue el primer paso. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El primer paso para resolver el problema del pecado es ay de mí. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. ¿Cómo se le llama eso? Pastor, ¿qué palabra le damos a ese ay de mí? ¿Alguien me ayuda con esa palabra? ¿Qué? Humillación. Muy bien. Reconocimiento que lleva al arrepentimiento. Él ve a Dios. Lo primero que él ve es a Jehová sentado en su trono. Y sus faldas llenaban el templo. Y los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y después que ve a Dios, inmediatamente se ve. Y dice, ay de mí. Él no dice, Señor, tú eres santo, yo pecador. Él no dice eso. Esa es la forma en que lo suavizamos los cristianos. ¿Sabe cómo dice él? ¡Ay de mí! ¡Estoy muerto! Él dice, me va a matar Dios. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Él no tiene una pálida y moderna, decente y profiláctica manera de decir, ay, el pecado. Señor, tú eres gloria a Dios. No. Él se ve muerto. Me va a matar su gloria. Me va a matar su santidad. Dios, vi a Dios y soy un inmundo. Estoy frito. Él siente de una forma visceral la temeridad de estar ante lo santo en su expresión perfecta. Le habían hablado desde chiquito de Dios, de la santidad de Dios, los querubines, nadie puede entrar al arca. Ay, sí, qué linda. Papi, cuéntame la historia del arca cuando Usa murió que tocó el arca. Muy lindo. Esa historia hasta el día que él ve a Dios. Pero
personalmente, no descrito, no enseñado, no ilustrado, no contado. Él los ve y tiembla y sabe que está en problemas y dice: me van a matar, estoy muerto. Esto no es un proceso conceptual, esto es una reacción visceral. Él sabe que la santidad de Dios y su pecado son cosas que van a explotar. Es como la partícula antipartícula. Y él se ve ante el peso irresistible de esa santidad que repele lo que no es bueno. Así que esto no es un hombre solo reconociendo, esto es un hombre reconociendo en temblores, humillado, asombrado y anonadado por esa grandeza de Dios que le explota la mente. Así que esta es una reacción conceptual, pero no desde lo conceptual, porque él acaba en estoy muerto. Es emocional, es visceral, es una reacción como el susto que te da un león. ¿Usted nunca ha oído historias de leones que se salen de los zoológicos y asustan a la gente? Cuando yo estudiaba en la universidad, le pasó a un amigo mío. Estaban estudiando en el zoológico, iban a los zoológicos a estudiar para las pruebas. A estudiar. Y el alimentador de los tigres de Bengala, en el zoológico de Santiago de Cuba, echó el alimento y se olvidó de cerrar la puerta. Fíjese, yo vi el tigre muerto. Esto no es, yo vi el tigre muerto. Y vi a mi amigo en el hospital. Yo vi las dos cosas. Yo me entero. ¿Y Rolando? Rolando era el que estaba cuando el tigre se soltó. El tigre lo mató. Dice, no, oigan la historia. El tigre no mató al hombre. Por poco se mata es él mismo cuando vio el tigre. El tigre rozó con la cola la puerta se abrió. El tigre curioso salió y empezó a caminar por el perímetro alrededor de la jaula. Y luego hay una cerca de malla pirle y el tigre brincó. Y él estaba estudiando como a unos 15 metros de eso. Miró y hizo así. ¿Eh? Cuando él vio a un tigre de Bengala de 500 libras salir caminando, el amigo mío Rolando salió volando bajito y subió con las uñas. Eso es cierto, él perdió las uñas. Una pared de tierra que estaba en la periferia del zoológico. Golpeó unas plantas que había arriba y unos bichitos que había en las plantas le cayeron a él. Y cuando yo voy al hospital, esperando ver a un muchacho lleno de zarpazos y mordidas, me encuentro muy así, lleno de ilusiones por todos lados. Y no te pudo haber hecho eso. Y dice, no, esos fueron los bichitos que me cayeron arriba cuando salí huyendo. Y sin uñas, sin manos, porque él peló la pared huyendo del tigre. Hubo que cerrar el zoológico, vino una unidad de la policía y mató al tigre con un tiro en la frente. Y yo vi el tigre disecado con el hueco en la frente. Mi amigo, cuando él pudo hablarme, él me dijo, a ver, yo no pude. Yo le dije, después cuando estaba ya bien, dime, cuéntame, ¿qué tú sentiste? ¿Qué tú pensaste? Dice mi amigo Rolando, ¿qué yo pensé? A ver, yo no pensé. Yo no pensé, a ver. Cuando yo vi aquella manta rayada caminando a 15 metros mío, fue como si yo estuviera en piloto automático. Mira, yo vine a darme cuenta de lo que estaba haciendo cuando estaba echando sangre por la uña subiendo a la pared. A ver, fue instintivo. Y un pánico irracional, porque el tigre ni me miró. El tigre había acabado de comer. El tigre no atacó a nadie. La gente se fue caminando, cerraron los ojos. Pero fue a mí, fue una cosa así. ¿Y cómo te sientes? Dice, no, yo estoy bien, pero tengo pesadillas todas las noches. ¿Qué tú sientes? Es un pánico, me despierto sudando. Eso es lo que sintió Isaías cuando Dios, en su santidad trascendente, poderoso, se le paró delante. Y él se sintió expuesto. Expuesto. Diga conmigo. Expuesto. Usted se cubre con su ropa para que no vean su desnudez. Pero cuando Dios se para ante usted, usted no se puede cubrir con nada. Él lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo, lo domina todo. Y usted está expuesto.
y dice, ay de mí muerto. Hermanos, la gran irreverencia que carcome a la cristiandad, probablemente no aquí, pero la cristiandad, nace de la carencia de eso. Un pueblo, una comunidad, una congregación que está persuadida de la realidad de Dios y de su santidad y no tiembla y no teme, aunque lo ame, no teme y no profesa su reconocimiento a este nivel, va a pecar de irreverente. Por eso este hombre dijo, heme aquí. Este hombre pasó por una serie de sucesos que todos lo marcaron. No fue un culto normal. Isaías no experimentó esto en una convención ni en una conferencia. Él vio a Dios. La presencia poderosa e intimidante del Rey del universo, rodeado de cosas ardientes. Y se miró y dijo, estoy en problemas graves. Así que su confesión no fue educada por la iglesia. Hermano, digan confianza, arrepiéntete de pecado. No. Fue así. Así como mi amigo huyó del tigre. Así. Ya desde ese encuentro con la realidad temible de Dios, las fibras de Isaías no están funcionando como cuando funciona uno socialmente y preparado para las cosas, ¿no? ¿Sí o no? Te viene a la iglesia preparado, ya sé cómo entrar. Hermanito, ¿cómo está? Hola, pastor. ¿Te has visto cómo somos los cristianos? Que tenemos un código para el templo y uno para la calle. ¡Hermano, la calle! ¡Ya voy! La iglesia. Dice el pastor, aleluya. Hay un código aquí. Y uno viene preparado, programado. No es que esté mal. No estoy criticándolo, solo nos estamos riendo a costa de eso, pero no es que, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero es un código. Uno viene preparado. Y entonces, hay un software en la mente de nosotros cuando, amén. ¿Ha visto eso? Aleluya. Tenemos un software instalado. Sabemos qué esperar, qué no esperar. Imagínense que un día ustedes vengan preparados. Este es un culto, va a estar bueno, el culto pasado. Ya sabemos más o menos cómo hacer. Y uno viene preparado con la cicleta y el pastor se para aquí. El pastor no sale en todo el culto. Cosa extraña, porque él sale, él entra. Yo vi que él entra y sale, está siempre en control de todo. Pero usted empieza el culto y Dios moviéndose aquí y él no lo ven. Y ya empieza a preguntar, ¿dónde está el pastor? Y a la hora de presentar el mensaje, él no presenta. Viene la esposa y dice, bueno, ahora Dios no va a hablar. ¿Y dónde está el pastor? Y ustedes vienen preparados para un culto como lo han hecho. Quizás un poquito mejor, pero bueno, más o menos en el marco de lo normal y habitual. Y de pronto el pastor sale por esta puerta con un bate de pelota, así. Yo le aseguro que usted no sabe qué hacer. A lo mejor uno diga un nervioso aleluya. Aleluya. Pero, ¿qué hace ese pastor con un bate? Y no dice nada. Y luego se le para el primero aquí y le hace. ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay, pastor? Todas las frases, los modos, los códigos de conducta se van porque el pastor sorprendió con una entrada diferente. A lo mejor no le rompe la cabeza a nadie, pero el hecho de que no estabas preparado para eso, hizo tus códigos inútiles. En parte era ese el plan, pero está bien. Pastores, tenemos que ser capaces de sorprender a la iglesia. Un día yo salí a predicarle a mi iglesia vestido de árabe. Lo hice una sola vez. Ellos creen que me conocen, ellos no me conocen. Me vestí de árabe. Me paré en el púlpito y la gente primero empezaba a reírse nerviosamente. Yo me quedé mirándole.
Cuando terminen de reírse me dicen si yo puedo comenzar a leer la Biblia. Y prediqué acerca de la revelación de Dios a Abraham en el desierto. Y después le expliqué que yo estaba vestido como Abraham. Era como un árabe, pero los engañé. Dije que era como Abraham. Y con los años los hermanos recuerdan aquel mensaje. Quizás no por muy bueno, pero porque los sorprendí de una forma en que ellos no sabían cómo reaccionar. No sabían si reírse, no sabían si callarse. Lo que quiero que sepan es esto, que Dios no preparó a Isaías para lo que él iba a ver. Por tanto, la reacción de Isaías no fue programada, ni educada, ni culturizada. Fue el Isaías natural, el Isaías esencial, el Isaías visceral. Nada es hipócrita en lo que él dice ahí. Pura reacción ante Dios. Dios quiso llevarlo a su nivel más básico para que el hombre dijera por fin, una vez en su vida, un heme aquí que valiera la pena. Por eso muchos oyen este mensaje, ¿a quién enviaré? Y no hay muchos heme aquí. Porque no ocurre en un contexto de verdadera revelación, de inesperado encuentro con el Dios de gloria. No hay una auténtica convicción de pecado. No hay una completa limpieza del asunto del pecado. Y por tanto esa palabra no cala profundo. Por tanto me lleva a la conclusión inevitable de que o nos encontramos con Dios o seremos un pueblo tranquilo y común que de vez en cuando altera las noticias saliendo a la calle en una marcha cristiana. Hay que encontrarse con Dios. Con Dios, dígalo ahí. Con Dios. Dígalo ahí. De verdad, ya yo no estoy predicando. Yo no estoy ya predicando, me estoy aconsejando. Hay que encontrarse con Dios. ¿Ha tenido esa experiencia en que usted llega a un lugar y ya Dios está ahí? Pero no hay música, no hay video, nada, todo está tranquilo y Dios está ahí. ¿Ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido. Y el mérito para nada es mío. Dios estaba allí y yo me di cuenta que estaba y no había un amén. Pero de alguna forma extraña, misteriosa e impredecible, Dios decidió ese día abofetearnos con su presencia. Y nadie sabía qué hacer. Y de pronto allí uno empezó a llorar. Y este empezó aquí a orar. Aquel se tiró de rodillas, empezó a gemir. Y en cuestión de 20 minutos aquello era terrible. La gente estaba quebrantada y nadie había predicado. Y ningún salmista había dicho: ¿cuántos dan gloria? ¿Cuántos me están oyendo? Hay que encontrarse con Dios, señores y señoras. Esto no es un juego. Hay que encontrarse con Dios. Hay que pedirle a Dios que se nos revele, que se nos muestre. Y aunque no estemos preparados para ello, tenemos que solicitarlo y anhelarlo y buscarlo. Porque el día que suceda eso, ninguna de tus educaciones cristianas te va a ayudar, pero vas a ser el verdadero tú ante Él, cayendo, diciéndole: límpiame, perdóname, soy un inmundo. Y a lo mejor ante una transparente y diáfana exposición, a lo mejor Él quiere decirte: ¿a quién enviaré? Y te aseguro que si lo quisiera hacer, después de tu impacto, no vas a decir otra cosa que: heme aquí, esto es lo que tienes, esto es lo que yo soy, nada más. Pero heme aquí, aquí estoy, cuenta conmigo, en serio. No dice amén. No dice amén. Me parece, sospecho, que Isaías tuvo la vida que tuvo por esto. Esta regresión muestra la sucesión de cosas que inicia un encuentro personal y no preparado con Dios.
¿Se entendió mi mensaje? Va a olvidar mi nombre, pero no va a olvidar el mensaje, ¿verdad? Yo quiero esto. Quiero que usted incline su cabeza y le pida al Señor que se muestre a usted. Muéstrate a mi vida. Si quieres que sea hoy, hazlo hoy. Si quieres que sea mañana, hazlo mañana. Pero hazlo. Yo no quiero estar 20 años en esto sin verdaderamente tener un encuentro Isaías contigo. Señor, muéstrate. ¿Por qué tú no te muestras? No es porque soy inmundo, porque Isaías era inmundo y tú te le mostraste. No es porque no estoy preparado. Isaías no estaba preparado y tú te le mostraste. Muéstrate. Revélate a mí. Eso es lo único que yo quisiera invitarte a que hagas. Revélate a mí. A mí. Déjame verte, déjame contemplarte, déjame sentir que estoy frente a la majestad. Pídaselo, por favor. Amado Señor, te agradezco mucho el privilegio de poder predicarle a mis hermanos. Son mis hermanos, comprados por la misma sangre, poseedores del mismo espíritu, dueños de la misma herencia, y nos gozaremos juntos en la gloria. Gracias por permitirme desafiarlos, inquietarlos, perturbarlos, si cabe, molestarlos a que se arriesguen a ver una forma de vivir la vida cristiana donde una revolución espiritual es posible, donde una verdadera convicción de pecado que conduce a una verdadera limpieza es posible, y donde una respuesta a la voz de Dios puede ser honesta y transformadora. Gracias, Señor. Que tu Espíritu se encargue de provocar nuestras conciencias y corazones a una búsqueda y expectativa de un encuentro vertical, trascendente y personal contigo. En Cristo Jesús. Amén.